Buenas tardes, mi equipo está conformado por Axel González, Emilio Ríos, Alejandro Domínguez, Ariadna Huesca y yo, Raúl Alejandro Cuellar Ferrusca. Y hoy les vamos a hablar sobre la situación de derrame de petróleo. El petróleo se empezó a utilizar a partir del siglo XIX. Tiene varios usos, como la electricidad de una casa o de una empresa. También se utiliza en la elaboración de productos como los envases de plástico, y también es importante para el transporte. Y este, se, este ha dado una base de humanidad en general, pero últimamente está abusando de su uso, y tenemos ejemplos como Estados Unidos o China. Y también, aunque el petróleo en general trae buenos efectos pues sí, para el desarrollo de la humanidad, este trae efectos muy negativos para el ambiente. ¿Qué es el petróleo? Es un hidrocarburo que, como muchos otros, sirven para aportar energía. Vamos a abordar qué pasa cuando se mezcla con el agua, cuáles son sus efectos, y también químicamente sus tipos de alianza y todo. Y vamos a dar una resolución a cómo separarlo. Para empezar, vamos a entrar un poco en contexto, que es lo de derrame petrolero, esta situación. Al entrar en contacto con el agua, puede generar tres tipos de reacciones, dependiendo si este es más denso que el agua o menos denso que el agua, o si se encuentra en estado gaseoso. Si se encuentra en estado gaseoso, lo obvio sería de que las partículas fueran a parar a varias especies, causando problemas respiratorios. Si el petróleo es más denso que agua, este se va a sumergir y va a causar varias muertes a los animales cercanos, y problemas respiratorios también. Y si el petróleo es menos denso que agua, este va a flotar a la superficie, también matando principalmente a las especies que viven cerca de la superficie. Para abordar esta situación, mi compañera Ariadna Huesca les va a hablar sobre los componentes químicos del petróleo. Los hidrocarburos están conformados en su mayoría de cadenas de carbonos. Estas pueden ser lineales, conocidos como alifáticos, o tienden a ser cíclicos, que son la estructura que sigue el benceno. Los carbonos que son alifáticos tienden a estar en estado gaseoso, tienen una tendencia a enlaces tetracovalentes, o sea, 4 enlaces de tipo covalente. Tienen a formar la regla del octeto, por lo que la nube electrónica va a estar no polarizada. Por esto es que se considera que la mayoría de los carbonos no es soluble en agua. Y el benceno tiende a estar en estado líquido la mayor parte del tiempo. El número de carbonos que tenga la cadena va a influir directamente en la densidad que éste tenga sobre el mismo. Si es una cantidad pequeña, generalmente al interactuar con el agua va a estar sobre esta al ser menos densa, y en caso de que sea una cantidad considerable de carbonos va a generar emulsiones debajo del agua, lo cual crea un severo problema para las especies que conviven ahí. Además, altera directamente las características del agua, pues se supone que tienen un pH de entre 6 y 7, o sea, tiene que ser básico, digo un carácter neutro, perdón, y este se va a ver afectado debido a que los carbonos son de carácter ácido. Además, el agua presenta un comportamiento polar debido a la distribución del oxígeno y de los hidrógenos. Cuando nosotros observamos el diagrama de Lewis, vemos que los electrones no están dispersos simétricamente, notando que hay una carga más negativa hacia una parte que a otra, provocando una polaridad, lo cual influye para que los hidrocarburos que no son polares no sean solubles en un componente que es polar. Retomando la composición de los hidrocarburos presentes en el petróleo, se pueden encontrar 4 tipos de estructuras distintas. La primera hace correspondencia a los alcanos lineales. En este tipo de estructuras están presentes principalmente carbonos e hidrógenos, y algunas de sus características es que son no polares. Pueden llegar a ser ligeramente polares dependiendo de su tamaño, mientras más grandes, más posibilidades hay de que así sea, y sometidos a ciertas condiciones poco naturales, pueden llegar a ser solubles. El segundo tipo de estructuras pertenece a los cíclicos. Este tipo de estructura presenta principalmente carbono, y dentro de sus características se encuentra el que su punto de ebullición, de fusión y viscosidad
son directamente proporcionales a al tamaño del compuesto. Y otra de estas características es que igualmente son no polares y su densidad puede ser menor o ligeramente mayor a la del agua. El tercer tipo de estructura pertenece a los aromáticos, los cuales también presentan estructuras cíclicas que también tienen como elemento principal el carbono. Este tipo de estructuras presenta tanto características como una estructura muy similar a las cíclicas, solo que tienen un aroma. El cuarto y último tipo de estructura pertenece a las impurezas. Estas impurezas se refieren a que puede existir una estructura similar a cualquiera de las anteriormente mencionadas, solo que en estos casos se agrega el elemento de sulfuro, nitrógeno u oxígeno al compuesto. Algunas de las características de estos son que presentan, a diferencia de los demás, puentes de hidrógeno, con excepción al sulfuro, lo cual hace que el compuesto tenga un enlace y unas fuerzas intermoleculares muchísimo más fuertes, lo cual lo vuelve difícil de descomponer. Además, estos pueden ser encontrados en ya sea ciclos o cadenas lineales y pueden ser ligeramente polares. Además, pueden cambiar ligeramente su polaridad sin llegar a ser solubles. Una posible solución para este problema es la biorremediación. La biorremediación consiste en el uso de microorganismos o bacterias para la degradación del petróleo. Esto ocurre en dos fases. La primera fase es en la parte de la respiración. Muchos animales y algunas plantas incluso tienen respiración aeróbica, lo que implica que no usan oxígeno para respirar y producen el oxígeno. Esta producción de oxígeno es esencial porque la oxidación de los hidrocarburos es el primer paso en la degradación de los mismos. La segunda etapa es en el consumo. Estas bacterias y microorganismos necesitan consumir energía para seguir viviendo y reproducirse. Esta energía muchas veces se consigue a través del consumo de materia orgánica. El petróleo, como bien sabemos, se produce a través de miles de años con base en materia orgánica. Entonces, estos microorganismos y bacterias consumen el petróleo y lo degradan. Por último, es muy importante considerar para esta solución algunas características que debe de tener el ambiente en el que se sueltan estos microorganismos. Para empezar, debemos considerar el impacto ambiental que tienen estas bacterias, ya que pueden llegar a afectar a algunos animales que vivan en este ecosistema y algunos tipos de plantas. También es importante considerar el pH del agua, dependiendo de las necesidades de la bacteria, la toxicidad que pueda llegar a haber por algunos otros componentes que no estén considerados en el petróleo, y si hay organismos que estén compitiendo con estas bacterias por el consumo de energía o que sean depredadores de estas bacterias. Para finalizar, me gustaría hablarles sobre las consecuencias y el impacto ambiental que produce el uso desmedido e irresponsable de los hidrocarburos como el petróleo. Comenzaré mencionándoles que actualmente las medidas regulatorias que tenemos para el tratamiento de combustibles fósiles es inaceptable, debido a que se realizan prácticas no sustentables como la limpieza de los tanques de petróleo en el océano, falta de regulación y seguridad en el transporte de petróleo como se presentó en este problema, y el consumo excesivo de este combustible. Los impactos ambientales que puede producir no solo un derrame de petróleo en el océano, sino el uso excesivo de este combustible son inigualables, debido a que afectan no solo a los animales ni a las plantas, sino también a nosotros mismos. Es importante por eso que emigremos al uso de energías renovables, debido a que tienen un menor impacto ambiental, pueden producir la misma energía de manera sustentable, sin mencionar que el petróleo es un combustible no renovable, de manera que eventualmente nos quedaremos sin él.